Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides aquí a los 41 tropiezos de la heteronorma. Estamos en la Casa de la Cultura Raúl Anguiano, aquí en el Parque Ecológico Guayamilpas de la Alcaldía Coyoacán. Es un parque que, como ya hemos dicho, está muy hermoso, tiene áreas verdes muy hermosas y bueno, las invitamos a que los conozcan. Y en este episodio con el que cerramos esta nuestra tercera temporada vamos a tener un tema espectacular que me emociona mucho, pero antes de decir cuál es y quién es nuestro invitado, pues presentar por supuesto a mi querido Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí, querida Shibón. La verdad es que con cierta nostalgia también, porque estamos llegando al programa 41, que era un poco el objetivo también de esta serie, hacer 41 tropiezos de esta heteronorma nacional. Y pues sí, como bien dice Shibón, muy contento de un tema de estos, de los que la gente habla mucho, que la gente también confunde mucho, me parece, con un invitado que no hay más lujo que tenerlo aquí en este programa. La verdad es que es un nombre fantástico y ya, no voy a decir nada. Sí, no digamos nada. En efecto, creo que hemos logrado resignificar el número 41, lo que me parece hermoso. Y bueno, también está con nosotros mi queridísima Lu. Hola Gio, hola Roberto, ¿cómo les va? En un lugar muy inspirador, la verdad, para la temporada y para el programa de cierre, y muy entusiasmada porque, como decía Roberto, sí hay mucha confusión en torno al tema, así que expectante. Y bueno, antes de presentar al invitado, quiero darle también las gracias a TV UNAM, a todo el equipo de producción, que la verdad han hecho un trabajo espléndido. Salir a grabar afuera de un set es muy complicado y eso hay que reconocerlos, hay que agradecerlos por todo este enorme trabajo. Y bueno, entremos al tema. El tema de hoy, les decía yo, me emociona mucho porque es un tema que está cerca de mi corazón y de mi piel, que es el drag. Y nadie mejor para hablar de drag en México que Antonio Marquet. Antonio Marquet, además de ser profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, lleva prácticamente más de 2 décadas haciendo una etnografía como ninguna otra sobre no solamente el drag nacional, sino sobre la escena que podríamos llamar la escena nocturna LGBT mexicana. Tiene unos libros fabulosos. He de decir que yo lo conocí hace ya más de 10 años en un seminario donde de repente Rodrigo Parrini nos dice, va a venir Antonio Marquet. Entonces nos manda algunos de sus libros para revisar y de repente veo estos títulos fabulosos de El coloquio de las perras. Y me encantó porque nunca en un seminario académico me había tocado esta experiencia de leer un libro que se llamara El coloquio de las perras. Y había otro que tiene un nombre que ya nos contará Antonio de los nombres que son muy significativos, que era El crepúsculo de Heterolandia y que en realidad es un título bastante más largo. Y bueno, por supuesto no se acaban ahí sus libros, digo, es anuncio. Está este que es de los más recientes, Dragas en Rebeldía, además con un cuadro preciosísimo que hizo mi queridísimo Fabián Chairés, que ya hemos tenido aquí. Y bueno, de verdad que si hay alguien que es una autoridad, no solo académica, sino vivencial en lo que ha sido esta escena, ese es Antonio Marquet. Antonio, bienvenido y muchas gracias. No, muchísimas gracias por la presentación. Es espléndida y enorme. Aprovecharé esta ocasión para sacar del almacén este libro que quedó, fue presentado justo antes de que viniera todo este golpe del COVID y pues no ha circulado. Entonces creó muchas expectativas y a fin de cuentas no circuló. Entonces, bueno, este problema de la circulación de las editoriales universitarias es muy grande, ¿no? Pero hay que hacer algo y les agradezco mucho por la invitación. A ver, yo te quería preguntar si nos podrías mencionar algo sobre los títulos de tus libros, porque yo los recuerdo y hay unos muy bellos. Por ejemplo, este que se quede el infinito sin estrellas. Ajá, al final del prólogo de ese libro, que es un prólogo largo, digo que el infinito se puede quedar sin estrellas, pero el universo va a escuchar la voz de la comunidad LGBT, que va a resonar y que va a producir un cambio
cuyos alcances no conocemos. Y lo estamos viendo, ¿no? Los avances son paulatinos, pero son muy firmes. Y la visibilidad cada día es mayor, ¿sí? Y se alcanzan nuevas cifras. Digo, si vemos la última marcha del orgullo, pues no sé las cifras que alcanzó, pero no solamente eso, hay todo un acompañamiento cultural de tal manera que esto que se ha llamado el Navigay, el junio, es algo espectacular. Me llamó muchísimo la atención y me ha llamado muchísimo la atención programas tan importantes como el de el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, que es un programa muy ambicioso, muy firme y muy espectacular, en donde están las dragas, por supuesto, desde el principio, ¿no? Entonces, este programa que ellos hicieron, que se llama de lenchas, de lenchas vestidas y musculocas. De lenchas vestidas y musculocas. No es el título, pero no me acuerdo exactamente. Por ahí. Por allí va. Es muy importante, ¿sí? En esta ocasión presentaron una ópera, ¿sí? Sobre una ópera que encargó la New York City Opera. Entonces, que 2 años después se presente en México una ópera con tan pocos recursos es algo espectacular. Esta preparación de meses, se la debemos sobre todo al director Antonio Aspiri, que fue algo extraordinario, ¿no? Entonces, tener a 10, 15 cantantes en escena, ¿sí? Es un esfuerzo colosal, impresionante, ¿sí? Pero nada más fue uno, porque también estuvo el coro gay, estuvo también el coro gay, que es una fiesta cada vez que se presenta, una asociación, que un grupo, que cada vez es más fuerte, más sólida y más libre, y que bueno, yo creo que ahora lo vi con tanta emoción, ¿sí? Con tanta emoción que al final no me pude levantar y salir, ¿sí? Porque estuve llorando, porque eso que cantan, ¿sí? Se puede escuchar en varias pistas. En la pista de Gloria Trevi, ¿no? Y me vestí de estrella. Tú me despreciaste y me vestí de estrella. Pero tiene un contenido mucho más profundo, ¿no? Igual también se presentó este ballet impresionante de México de Colores, ¿sí? Entonces, bueno, presentan un programa de música que podemos conocer o no, ¿sí? Pero hay algo en esos bailarines, hay algo muy profundo que saben comunicar, ¿sí? No nada más es la cuestión de que estén vestidos, no nada más es la cuestión técnica de saber mover, no el abanico, sino los solanes, sino las faldas, ¿sí? Es esta inyección de felicidad, de oxígeno que vemos por estar vestidas, ¿sí? Y realizar un sueño. Entonces, el universo trans sabe qué significa el hondo significado de vestirse como uno quiere, de darle un significado y de ponerlo en el escenario. Entonces, no es nada más la cuestión técnica del zapateado, ¿sí? De la coordinación, de la disciplina que tiene cualquier grupo de bailarines, sino es esto que no tiene ninguna agrupación y que es esta felicidad, esta emoción. Y esto es impactante, esto lo siente, esta vibración lo siente el público. Entonces las ovaciones son cerradas.
Y este programa trae a compañías españolas, y en realidad es tan difícil de verlo completo, no solamente por cuestiones de cartera, sino por cuestiones de trasladarse hasta el centro casi todos los fines de semana. Antonio, Entonces, querido, perdón que te interrumpa, es que tenemos que hacer una pausa. Sí. Pero bueno, ahora regresamos de la pausa. Vamos a ir a una cápsula justamente para darnos un panorámico de qué es el drag, de básicamente qué ha sido el drag en México, de los tipos de drag que hay, porque la gente normalmente ubica como drag queens famosas, la escena de las pageants, pero hay otros tipos de drag, ya hablaremos de eso. Y bueno, sigan aquí con nosotros en los 41 tropiezos, vamos a una cápsula y ahora regresamos. Antonio Marquet, nuestro invitado de hoy, es el mayor etnógrafo y estudioso de la escena nocturna LGBT y de la historia del drag en México. El drag es una práctica de transvestismo escénico. Vestirse de estrella, ocupar el firmamento nocturno, brillar en la oscuridad son metáforas profundas del drag. No solo de estar vestidos o de elementos técnicos del drag, sino la felicidad de estar vestidas y realizar un sueño. Vestirse como uno quiere, darle un significado y ponerlo en el escenario. El drag es gozo y vibración que se transmite al público. Dentro de los amenizadores de la noche se daba y se sigue dando una precarización del trabajo y a la vez dentro del escenario hay dobles marginalizaciones donde algunos amenizadores eran ignorados, mientras otros eran centrales y aplaudidos. El principio de la investigación de Marquet fue la documentación de las condiciones laborales de estos amenizadores nocturnos, entre ellos las drags. Marquet define a lo drag como un acto trascendente, duro y revelador. El drag en general es decorativo y mediático, mientras que en México recurre a los recursos como el doble sentido y lo políticamente incorrecto. De esta forma hay una división entre las vestidas y las drags. Las vestidas buscan ser las más guapas y las más vistosas. Las drags llaman la atención no a ellas, sino al acto. Hay drag callejero, subversivo, cómico, drag kings, entre muchas otras formas de hacer drag. Bueno, pues estamos aquí de vuelta en los 41 tropiezos de la heteronorma. Estamos hablando hoy con Antonio Marquet acerca del drag nacional. Y bueno, esta es la pregunta obligada. ¿Cómo llegas? ¿Por qué te interesaste? Intuyo la respuesta, pero de todas maneras te lo pregunto. ¿Qué te lleva a empezar a trabajar una especie de etnografía tan exhaustiva de la escena nocturna LGBT y sobre todo del drag mexicano? Pues los caminos del Señor y de la mente son oscurísimos. Nada me podía llevar a las dragas. Siempre me llamó la atención los personajes que amenizan la noche gay, ¿sí? Me llaman la atención los chicos, los go-go dancers, ¿sí? Me llaman la atención el show travesti, me llaman la atención las dragas, ¿sí? ¿A qué te referís con amenizan? Perdón. Amenizar. La noche Sobre todo lo que me llamaba la atención es que había con todos estos personajes que están en los bares, ¿sí? Y que han transformado el espacio del bar en teatro, en una zona de espectáculo, que amenizan en ese sentido, con shows, con sus shows la noche. Me llamó la atención que había una especie de vacío. La gente no se comunicaba. Y en algunos bares, pues tú ves al go-go dancer y haces como que no lo ves,
¿sí? Entonces, bueno, son unos cuerpos maravillosos, un trabajo excepcional, pero es chic no verlos, ignorarlos y tal. Entonces, esta cuestión a mí me pareció terrible, porque como que había con estas personas de los espectáculos una doble marginación, un grupo marginado que margina a otros, ¿sí? Y que ellos están en el escenario. Entonces, quise acercarme, hice muchos intentos para seguir a varios. Estuve en el Butterflies, allí no me permitían fotografiar a mí, ¿sí? A otros sí, pero a mí no. Entonces, pues ni modo, me fui a otro lugar, me fui al Oasis, me fui a otros bares. En algunos bares, en aquellas épocas, no se permitía la entrada de celulares no había con la potencia que tienen las cámaras actualmente, pero no se permitían las cámaras por cuestiones de cuidar la seguridad de la clientela, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Fui a ver a las hermanas Vampiro, ¿sí? Que a mí me parecían, pues me horrorizaba. Me horrorizaba. ¿Por qué? Porque mi punto de vista es violencia no se soluciona con violencia, ¿sí? Y me horrorizaba toda esta agresividad del perreo y me preguntaba, me asombraba, me sorprendía muy negativamente de que la gente pudiera estar riendo, de que le dijeran a la gente que está al lado, pues tú mujer, tú naco, tú, toda la batería de clasismo, de sexismo, todo lo que es políticamente incorrecto, allí estaba, intensificado, gritado y la gente riéndose. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Este bullying tan terrible, ¿y cómo me voy a reír de que estén golpeando verbalmente a una persona que está a mi lado? ¿Me estoy riendo porque no fui yo? ¿Sí? Mi sonrisa, mi carcajada, ¿qué significa? Entonces, entré con las hermanas Vampiro, pero con mucho miedo y con mucho temor. Realmente, que no se fijaran en mí, era mi objetivo, pasar transparente, etcétera, y ellas me ignoraron perfectamente. Funcionó. Funcionó, sí. Entonces, pues, yo feliz fotografiándolas y tal, y reflexionando sobre esto. Pero he aquí que vienen dos hechos mayores, ¿sí? Uno, que en el bar El Taller las corren. Las corren de una manera terrible. ¿Eso hace cuánto tiempo fue? Eso fue en no recuerdo exactamente el año, pero fue algo tan terrible, y esto nos habla de muchas cosas, de la situación de estos amenizadores, si me permiten la palabra, de la noche, mal pagados, sin ninguna protección ni legal, sin contratos, que nosotros, ¿qué hacemos? ¿Somos cómplices de eso? ¿No lo callamos? ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? Frente a esto, ¿no? Yo creo que es un problema muy importante. Entonces, las corrieron de una manera terrible y fue Osvaldo Caldera, ¿no? Sí. ¿Por qué las corren? Te lo pregunto porque creo que hubo un momento donde algunos bares gays tuvieron una especie de quiebre y sacaron, por ejemplo, a lo que en ese momento eran las vestidas en sentido amplio, de muchos bares. El taller, desde su fundación, se definió como un lugar donde no había jotería, amaneramiento, donde estaba prohibido el perfume, donde estaba prohibido
las joyas, toda esta cuestión, y era para desmarcarse del 9, el 9 donde estaba lo glamoroso, los perfumes, otro tipo de arreglos. Entonces aquí vendrían únicamente de mezclilla, rota, etcétera, lo cual no es cierto. Cuando yo llegué, estuve mucho tiempo viviendo en Francia y regresé y vi el taller, pues el taller era un lugar caro donde iba gente de la clase media alta mexicana. Era el lugar de moda, ¿no? ¿Por qué lo sacan? Por Luis González de Alba, ¿sí? Que no solamente cometió ese acto de agresión contra las vestidas, sino que es conocido por su misoginia, ¿no? Sí. Ahí Entonces, es justo que cuando comentábamos sobre Luis González de Alba, decían que había justificado, que había echado a las hermanas vampiro por la violencia y no porque estaban dragueadas. Y justo tiene que ver con el acuso de misoginia y toda la tensión, ¿no? Entonces ahí sí hubo un debate fuerte también. Ajá, y que se vale. Yo creo que hay que tener ideas claras, precisas, defenderlas, pero también hay que respetar condiciones laborales. Claro. ¿Sí? No quieres a esta persona en tu show, le das una notificación y le dices, vete por favor. ¿Sí? Tu contrato, si hubo contrato, que no lo hubo, hasta aquí llegó, ¿no? Entonces, no les permitieron una comunicación con el público. Entonces me pidió Osvaldo Calderón, primera vez que me habló, que fuera a documentar eso. Y lo documenté, claro que sí. Y desde allí nació una amistad de otra naturaleza. Él quería hacer una carta de protesta y yo le ayudé a hacer esa carta de protesta, diciéndole, no, aquí cometes este error, aquí hay una coma, pone esto, cambia giro y bla, bla. Cuando estuvo terminada, le digo, ¿pero la vas a enviar? Le digo, porque tú eres un artista. ¿Tú qué tienes que hablar con un administrador? Lo tuyo es otra cosa. ¿Sí? Yo te diría, está la carta, estás satisfecho con esa carta, pero tu destinatario no es un administrador. Tu destinatario, en tanto que artista, es otra cosa. ¿Sí? Entonces, le pedí que hiciera una fotografía que le tomé en la marcha de Guadalajara, me la permitiera para el Mester de Jotería, ¿sí? Que era el título real de mi segundo libro, ¿sí? Nada más que te censuraron. Me lo censuraron porque cómo va a ser jotería estar en un ámbito académico, en una colección solemne y seria. Entonces me dijeron que lo pensara, lo repensara y no sé cuántas cosas. ¿Que te arrepientas? Entonces inventé esta cuestión de El crepúsculo de Heterolandia para porque además decían que no se entendía que era Mester de Jotería. Este Mester de Jotería es un título que me regaló Severino Salazar, ¿sí? Y Severino Salazar me lo dijo, lo que tú haces no es investigación, es un Mester de Jotería, despectivamente. Y cuando me lo dijo, porque era genial Severino Salazar, en sus perreos, en su pensamiento, era súper veloz. Entonces yo dije, este es el título de mi libro, Mester de Jotería. ¿Por qué Mester? ¿Sí? Porque en la Edad Media hay dos oficios, el Mester de Juglaría y el Mester de Clerecía. El Mester de Clerecía, vidas de santos, y el Mester de Juglaría, de héroes, ¿no? Entonces, el de Jotería, el Mester de Jotería, allí con estos mesteres inicia
la lengua española. ¿Sí? Con una carrera y una historia maravillosa. Decir mester de jotería es poner a la jotería y a nuestra voz en esta alba de un desarrollo que no conocemos. ¿Sí? Era refrendar esto: del infinito se puede quedar sin estrellas, pero nuestra voz va a resonar en el infinito, quiéranlo o no. Antonio, a mí me gustaría regresar un poco al mundo de las hermanas vampiro, porque más allá de esta actitud provocadora, de esta cosa que conflictúa con el público, que dialoga con la audiencia de manera tan agresiva, hay un asunto en lo performático que tiene que ver con el aspecto, con lo que muestran, que me parece que es también una de las definiciones de lo drag, ¿no? Digamos, como cómo se ven, cómo se visten, cómo se maquillan. Cuéntanos un poco de eso, que supongo que también el aspecto visual es uno de los aspectos más interesantes quizás de lo drag. Sí, ellas quieren llamar la atención, pero yo digo no sobre ellas, sino sobre sus actos, ¿sí? Porque lo que yo he tratado de introducir en esta cuestión drag es que hay un acto drag, ¿sí? Y este acto drag es un acto trascendente, fuerte, duro, profundo, cuestionador, ¿sí? Un acto drag es poner en Bellas Artes la revolución, ¿sí? Y provocar lo que se provocó. Allí hay un quiebre, ¿sí? Este es un acto drag. ¿Por qué? Porque no vistió a Zapata, sino que lo desvistió y le puso zapatillas. Entonces, vestir o desvestir, ¿sí? Pero esta visibilidad, esta manera de apropiarnos de la historia es muy importante, ¿no? No es el primero, Fabián, que lo hace. Por ejemplo, José Rivera tiene una coreografía maravillosa, ¿sí? Que tuvo un éxito impresionante. No soy Pancho Villa. Ni me ¿sí? gusta el fútbol. Ni me gusta el fútbol. O sea, no a lo que se supone que es el universo macho. Y que hace Pancho Villa, pues sale vestido con una pollera roja, ¿sí? Y con sus cananas y bailando con su compadre. Y luego con el compadre pues hay toda una relación. Entonces, esos son actos drag, ¿no? De cuestionar y demostrar un nuevo camino. ¿Pero qué más define lo drag, Yo Antonio? pienso... Digo, porque supongo que mucha de la audiencia que nos está viendo dirá, lo drag es RuPaul, las drag queens, etcétera. Pero ¿qué es lo que define, según tú, lo drag? Los actos, nos acabas de decir, la actitud. En México, por lo menos, que hay una actitud de cuestionamiento, de provocación, de política incluso. Pero ¿qué más define lo drag? ¿Qué más? Osvaldo Calderón fue muy claro al respecto. Hay, dijo, dragas en otros países, pero son decorativas, son vistosas, se tienden a integrarse a la sociedad, son mediáticas, buscan la audiencia. El drag mexicano, según él, ¿sí? Y estoy totalmente de acuerdo, utiliza todos estos recursos mexicanos como es el doble sentido, el albur, el perreo, lo políticamente incorrecto y toda esta violencia verbal y toda esta creatividad verbal. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que define? ¿Cuál es el parteaguas entre lo que ellas se desmarcan? Unas son vestidas y otras son dragas. ¿Qué es la vestida? La vestida es la que llama la atención del público sobre ella misma para ser la más bella, la más draga, la corona más grande, el tacón más grande, etc. Pero el drag, el acto drag no llama la atención sobre sí misma, sino sobre el acto. ¿Sí? Entonces, y es algo impactante. Fabián, para regresar a Fabián,
un día, después de un cóctel en el Museo del Chopo, un cóctel en el que hubo avisos de que iban a poner bombas, que iba a haber violencia y tal, no se pudo hacer el cóctel en el Museo del Chopo. Y entonces había que ir a un bar en República de Cuba. Entonces le dije a Fabián, bueno, pues vámonos, vamos a pedir un Uber para irnos, porque ellas estaban vestidas, Skanda y ella, estaban vestidas de invitados a la fiesta de los 41. Y dijo, no, nos vamos a ir en metro. Yo dije, pues, qué raro, pero callar, sí. ¿Y qué es lo que hicieron? Caminaron por Puente de Alvarado, ¿sí? Y la gente y las chicas que trabajan allí en el trabajo sexual vinieron hacia ellas, ¿sí? A hablar, ¿sí? Y caminamos y entramos al metro y llegamos a la estación Bellas Artes y salimos y seguimos caminando. Querido Fue Antonio, una caminata muy importante. Cierro, Sí. ¿sí? Porque estábamos por la colonia tabacalera, por la fiesta de los 41, y era revivir, ¿sí?, esta irrupción de la policía sobre ellos, y ahora en el metro. Entonces, eso es un acto drag, ¿sí? Convertir el metro en un escenario, ¿sí? Y una calle en En una pasarela. no en una pasarela, en el recorrido histórico y el recordatorio de los 41. Y ahora sí, bueno, perdón que te Perdón. ahora sí Perdón que te correté, pero tenemos que ir a una pausa. Por favor, no se vayan, estamos aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas de vuelta de este corte. Estamos aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma, hablando del drag nacional. Y bueno, hay que aprovechar este momento y mandarle saludos a un montón de gente que ha ido construyendo esta escena. Por supuesto, Super Perra, que en paz descanse, pero nos ha dejado un enorme legado. No solo está la Supermana, está la Paris Bang Bang, a la que quiero muchísimo. Está, por ejemplo, la queridísima Yoconda, que fuimos hermanas de casa hace ya algunos años. Está, por supuesto, toda una escena drag cómica. Por ejemplo, ahí está mi primo Carlos Violeto, porque hay que decirlo, venimos de una familia de vestidas, aunque a mis primos no les guste que les diga eso. Y está, por supuesto, toda una escena de drag mucho más subversivo, más callejero, como la comandanta que se viste de comandante zapatista. Hay muchísimas formas de hacer drag, incluso hay drag kings, como Sayak Valencia, por ejemplo, que hace talleres de drag king. Pero bueno, estamos hablando y Antonio nos decía que el drag nacional tenía una impronta muy específica y era un drag muy desafiante. Pero quizás la mayor parte de la gente no imagina eso, no imagina a RuPaul, ¿no? Lu, tú querías preguntar algo. Sí, justo yo era en torno a eso, ¿no? Como resaltar el acto como algo propio local del drag mexicano. Y por ahí en ese sentido nos puedes contar cómo surge el drag mexicano acá. Desde siempre tuvo ese contenido político, ¿no? Ese resaltar el acto. Ajá, yo creo que hay muchas raíces. Desde el Bar 9 había el escenario, se montaban piezas drag, ¿sí? Pero si escarbamos más, la tradición mexicana tiene que ver con muchas vestidas. Los chinelos, las chuntá, son vestidas. Y ellas no esperaron a RuPaul. Esto viene del siglo XVII y XVI y tal, ¿no? Entonces,
esa es una de las raíces, ¿no? Las otras raíces, pues podemos mencionar a Francis, podemos mencionar el Bar 9, podemos mencionar a Tito Vasconcelos, ¿no? Entonces, a Tito Vasconcelos lo acabo de ver en una película de Noche Vienes Esmeralda. Entonces, ¿cuántos personajes hace Tito Vasconcelos? Es impactante, personajes minúsculos, ¿sí? Y casi se roba la película. Entonces, dragueado, ¿sí? Para regresar a lo drag, ¿sí? Y las hermanas vampiro, que ahora estarían cumpliendo 30 años, 3 décadas, ¿sí? ¿De dónde viene el nombre de las hermanas vampiro? Pues viene de las películas del santo, de la cultura popular, ¿sí? Entonces, ¿qué las define? Sobre todo las pelucas azules, ¿sí? Que en esa época eran impensables, ¿sí? En esa época era la historia del travestismo, del montarse a imitar a Rocío Dúrcal, a X actriz, a X cantante, ¿sí? Y ellas, ¿qué hicieron? Nosotras no vamos por allí. Nosotros no vamos a transformar nuestro cuerpo, nosotros vamos a crear, y este es Osvaldo Calderón, las hermanas vampiro. Entonces, extrae de la cultura popular, ¿sí? Y empieza a vestirse de una manera absurda para el momento, ¿sí? A ponerse las zapatillas. Entonces, ¿qué es lo que define al drag? El exceso, la exuberancia, las pelucas enormes, las zapatillas de un tamaño, para mí, suicida. Sí. Entonces, el maquillaje, ¿sí? Y la creatividad vestimental, ¿sí? Cualquier trapo para una drag, para una vestida, lo convierten en 2000 cosas, ¿sí? Entonces, el drag es una construcción de muchas cosas, pero hay que decir que lo drag se desmarca porque el drag es escenario, ¿sí? Está en los escenarios y es un arte, ¿sí? Es una dimensión teatral, ¿sí? Entonces, ¿qué decía Osvaldo Calderón? ¿Sí? Que una drag tiene que tener la cabeza muy bien amueblada, ¿sí? Y que él encontraba que en el horizonte actual la gente estaba por la austeridad en cuanto al la decoración. a la decoración y los muebles, ¿no? Entonces, esta manera de expresarse, una vez le pregunté, le digo, describe los vestuarios, porque él como vestuarista era impactante, ¿sí? Y hay sus armarios están repletos de creaciones, de objetos, pulseras, coronas. Yo siempre hubiera querido que me regalara una corona, ¿sí? Una corona que no es más que papel con lentejuelas, ¿sí? Pero cuando uno está viendo a las dragas, cómo se están arreglando, cómo se están peinando, cómo se están colocando la peluca, cómo se están peinando, que es un proceso de 3, de 4 horas, es un proceso muy largo y muy minucioso, ¿sí? Entonces, pero cuando se ponen la corona, ¿sí? La transformación es total. Entonces, esa corona son como los zapatos rojos o como el tapete volador, ¿sí? Son esos objetos mágicos que transforman y dan fantasía. Entonces, ¿qué es el drag? Es fantasía. Pero además ¿Qué es el drag? Perdón, el drag, agilidad mental. Que te interrumpa, pero justo que decías magia, yo recuerdo mucho esta palabra de hechízalo. Y la primera vez que, por ejemplo, le escuché eso a Micaela, que es una drag muy joven, ella me decía, hechízalo. Y yo, ¿cómo que hechízalo? Y entonces decía, pues es que lo que nos define a las dragas
es que es el hechizo. Y luego entendí que no estaba hablando de magia, sino que todo estaba hechizo, que tenían que improvisarlo muchas veces con poco dinero, muchas veces con muy poco presupuesto, pero mucha imaginación, mucho talento. Y entonces el sentido de hechizo, que a veces es peyorativo, de eso está hechizo. Aquí es transformado en algo maravilloso, eso está hechizado. Pero se ve fabuloso, como las coronas que nos estabas contando. A mí, una de las cosas que me sorprende mucho, digamos, de los años recientes tiene que ver con los concursos, Antonio. O sea, la Más Draga, la Drag de la Ciudad de México, etcétera. Hay como una proliferación de espacios. O sea, justamente ahora que hablas de escenario, ¿no? O sea, pensaba como en justo como en toda esta idea de hacer público, de participar justamente por ganar una corona. Digo, ¿a qué responde eso? ¿A qué necesidad responde eso, Antonio? Pues tiene una finalidad didáctica, ¿sí? Tiene una finalidad de sacar lo mejor de cada drag, de sacar el talento, de obligarlas a actuar, porque lo drag también es un tiempo, y ese tiempo va así, es vertiginoso, ¿sí? La draga va en el huracán, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, se presentan en muchos lados y en cada uno tienen un show diferente, perdón, un show diferente, vestuarios diferentes, etcétera. Entonces, la draga tiene que tener una inventiva y una preparación impresionante para lograr esta comunicación con el público. Pero quería decir algo importante, súper importante. Alguna vez le dije, describe los vestuarios que utilizaste en tal serie de programas. Y ella me dice, ¿de veras quieres que te los describa? Les digo, sí, por favor, para que me hable con todo este vocabulario que yo no tengo de esas creaciones espléndidas que deben de estar en un museo. En un museo, no en otra cosa. Son creaciones espectaculares, únicas, ¿sí? Son instalaciones. Entonces, si me dices qué define a una draga, pues ella misma es una instalación. Ok. Sí. Antonio, bueno, especialmente estamos hablando de drag queen. Perdón, Sí. nada más déjame terminar. claro. Entonces ella me dijo, sí, te los voy a descubrir. Todos son sensacionales. Ahí quedó. Otro. Ya, me No, callo, no, pues sí. Justo para que nos sigas contando, hablamos especialmente del drag queen, pero ¿qué pasa con el drag king, no? Como decía Gio, ¿cómo dialoga el drag queen con el drag king? Estas características que resaltás como la corona. ¿Hay alguna analogía en el drag king? ¿Hay esta suerte de hechizo también? Sí, yo creo que hay una serie de hechizos. Yo te diría que no pude entrevistar a ningún drag king, y esta es una gran falta. Este libro fue Vamos a hecho mostrarlo. A ver. aquí está. de No sé a dónde, pero manera vamos a mostrar. frenética dentro de los concursos. Entonces, lo que quería recoger era la experiencia de cada uno de los concursantes. Entonces, tienen que estar preparando su vestuario, su número, etcétera. Y todavía llega el académico a hacerles la entrevista. Por favor, ¿no? Antonio, que en ese sentido, hay que decirlo, este libro se escribe entre 2017 y 2018, que también son años muy particulares de campañas políticas. ¿Cómo incidía eso, digamos? Porque creo que es algo importante para ti, digamos, ese contexto. Digo, ya que estamos hablando directamente de Dragas en Rebeldía. Ajá, el libro se disparó una vez que yo caminando por la calle de Florencia veo a una draga con vestida con velos, bueno, muy poco vestida, pero lo que le flotaban eran velos de varios metros que alcanzaban el primero y segundo carril. Me impactó esa. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Pues estaba invitando a un bar muy bueno en la calle de Florencia, en donde había estos concursos. Al híbrido. El híbrido, Ajá. ¿sí? Entonces, pues entré y quedé impactado por el bar que no conocía,
por el concurso, por esta dinámica, etcétera, ¿no? Entonces empecé a hacer entrevistas, a documentar, a fotografiar, etcétera. Entonces, a cada una les iba preguntando qué es lo que para ellas era lo drag. Si este libro tiene algún valor, es documentar una serie de personalidades que ellas mismas definen qué es lo drag, cuáles son sus horizontes, cuáles son sus expectativas, qué es lo que quieren. Las dragas son antisistema. Entonces, lo importante para mí fue este descubrimiento y lo importante, si hay algo importante en este libro, es las voces de las dragas. Ellas definen qué es lo drag, cuáles son sus perspectivas. Y regresando a lo político, había una tesis, ¿sí? En las campañas de aquel momento, ¿sí? Había polarización en cuanto a todo, ¿sí? Pero todos los partidos, y digo todos, absolutamente todos los partidos, coincidían en una cosa, ¿sí? En restar, en echar para atrás derechos adquiridos, en hablar contra la comunidad gay, ¿sí? Entonces, yo veo una eclosión de lo drag, ¿sí? Y digo, esto es consecuencia de esta locura que está sucediendo, ¿sí? Política, de hablar contra la comunidad gay, ¿sí? Y es justamente otro momento importantísimo cuando se aprobó el matrimonio universal, ¿sí? Todas las injurias conservadoras que vinieron contra nosotros, ¿sí? Allí entendí por qué era necesario perrear, por qué era necesario el espectáculo de las hermanas vampiro, porque era un gimnasio en el que te podían decir las peores cosas, clasistas, sexistas y tal, y tú carcajearte de quien te estaba diciendo. Entonces era una forma de aminorar, ¿sí?, esa injuria. ¿Sí? Con esa idea, desafortunadamente, nos vamos a tener que ir. Perdón que te interrumpa. Una nueva ocasión, una disculpa, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Tantos temas que se nos quedaron. Lo único que podremos hacer será mandarle un saludo, por ejemplo, a Memo Reiri, un gran drag king mexicano, también a mi querido Gabo, que es un drag king trosco. Esto es muy innovador en la escena drag king de Ciudad de México. Pero bueno, pues ya ni modo. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Estamos aquí en la Casa de la Cultura Raúl Anguiano, en el Parque Ecológico de Guayamilpas, en Coyoacán. Gracias también a todo el equipo de TV UNAM. Gracias, Lu. Gracias, Roberto. Y sobre todo, gracias a quienes nos han acompañado. Y pues con esto cerramos nuestro capítulo 41.